¿cómo están? Mis queridísimos amigos, el día de hoy estamos hablando de muchas cosas interesantes. Ya había grabado este video y había platicado un buen rato, en serio, había platicado un buen ratote acerca de todo este tema y me di cuenta de que mi micrófono se escuchaba terrible, así que espero que no vuelva a pasar otra vez. Pero bueno, quiero volver a compartir esto porque quiero que salga bien. Y básicamente este video es como un diario que quiero hacer acerca de varios pensamientos. Bueno, los que son fans de este canal ya saben mi manera de pensar de estos videos, ¿no? Si te llega la información es porque te está llegando en el momento correcto. Y si de plano no quieres escucharlo, no te preocupes, entiendo. O sea, entiendo que hay veces que simplemente no es el momento de escuchar esta información, ya sabes. Hay veces que de plano no se puede o no quieres. Entonces, de lo que quiero hablar el día de hoy es que va a haber muchos cambios en el mundo en este año. Va a haber muchas cosas muy padres que están pasando, muchas revelaciones de cómo funciona el sistema anterior que había y el nuevo sistema que va a entrar. Y muchos cambios, la verdad, increíblemente emocionantes. Pero yo no quiero hablar de eso en este momento. Porque en mi experiencia y experiencias relativamente de hace poco, he tenido de que hay muchas personas que simplemente no están listas y no hay ningún tipo de juicio ni nada, ¿no? En este comentario, simplemente no es el momento, es como la información, ¿no? Lo que decía, y simplemente no es el momento de estar compartiendo esto. O sea, si tú quieres saber qué está pasando en el mundo, te recomiendo que lo investigues porque la información está allá afuera. Y hay muchas personas que hacen, que son maravillosas y que están haciendo un maravilloso trabajo de compartir todas estas noticias que las noticias, bueno, las noticias que la gente considera reales, ¿no? O el mainstream de las noticias no está realmente diciendo, es más bien como una narrativa que quieren empujar. Y entonces hay cosas reales, noticias y hechos que están sucediendo en el mundo que tú puedes darte cuenta si lo investigas un poquito, ¿no? Pero lo que yo quiero hablar el día de hoy es cómo puedes empezar a ser más consciente y empezar a disfrutar más y empezar a tener más poder sobre más dominio sobre tu vida. Y cuando digo poder y dominio no me refiero a la manera egocéntrica o del ego de decir es que yo soy más o tengo más que todos los demás, ¿no? Eso no es el poder real, ¿no? El poder real viene del amor y del entendimiento y del poder compartir, ¿no? Del querer vivir en armonía y en alegría con el resto de las personas. Ese es el poder de verdad que tenemos todos los humanos y que podemos compartir si tú quieres. ¿No? Si tú personalmente quieres hacerlo. Entonces, ¿cómo llegas a ese nivel de conciencia, ¿no? Al final de cuentas, la conciencia y lo que tú consideras que es tu ser, es un ser mucho más grande de lo que nos han enseñado y que nos han como de que indoctrinado a pensar que es así, ¿no? Cuando tú expandes tu conciencia te das cuenta de que no hay una gran diferencia entre tú y yo, entre yo o sea, entre el ser que yo considero yo y los animales y las plantas. Al final de cuentas, todos somos parte de un sistema perfecto que va junto, ¿no? Pero ¿cómo llegas a entender esto y olvidarte de los pequeños problemitas o las pequeñas situaciones que tenemos en la vida, ¿no? Los pequeños dramas y ese tipo de cosas, ¿no? Tengo una lista muy buena de videos hablando acerca de esto. Si quieres ir a mi lista de reproducción que se llama Mejorándonos, tengo muchos temas partiendo, ¿no? Pero ahorita, hablando en este video, es como mi manera de recordarme a mí mismo y por ende como repercutiendo como si fuera una gota de agua, ¿no? Cae y va compartiéndose con todos los que estén escuchando, ¿no? Entonces, este video es como para mí, pero para ustedes al mismo tiempo, ¿no? Como decía, ustedes y yo somos familia y somos lo mismo, ¿no? Entonces, el budismo tiene algo muy interesante en estas enseñanzas y en estas prácticas, que es la meditación, ¿no? Y la meditación al final de cuentas no es nada más sentarte y respirar, ¿no? De los primeros ejercicios que te enseñan al meditar es controlar tu respiración. Pero ¿por qué? Algo que no te enseñan es, o que no te dicen es por qué estás respirando, ¿no? Al menos no es información que es accesible cuando quieres empezar a practicar en la vida cotidiana, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos. Entonces,
el principio del empezar a controlar tu respiración, por ejemplo, es ser consciente de algo sencillo de controlar, ¿no? O sea, tu respiración, cómo inhalas y cómo exhalas. Y cuando eres consciente de cada inhalación y exhalación, empiezas a tener un poquito más control o más conciencia, vaya la redundancia, con este tema. Y entonces lo que yo quiero es expandir a esto, ¿no? La conciencia real en nuestra vida cotidiana viene de el poder entender por qué estás haciendo las cosas, el poder entenderte a ti mismo y a ti misma. Y lo que quiero decir con esto y cómo lo haces es siendo totalmente honesto y honesta contigo y con tu ser. Y básicamente cuando tengas sentimientos o tengas pensamientos o hagas ciertas acciones durante tu día, algo muy importante es recordar el por qué estás experimentando lo que estás experimentando. Lo he dicho en varios videos y lo voy a seguir diciendo de muchas maneras diferentes hasta que alguien me diga que ya no quiere escucharlo, ¿no? Que ya entendieron eso, ¿no? Que eso ya se entendió, qué es lo que sigue. Entonces, podemos tener una plática súper padre de las diferentes cosas, ¿no? Que yo he aprendido, pero todo es una gran conexión que puedes ir observando ya sea desde tu adentro o desde tu afuera, ¿no? Todos los eventos que has vivido y que vas a vivir y que estás viviendo en este momento, que al final de cuentas el pasado y el futuro no existen, ¿no? Lo importante es lo que estás experimentando ahora y qué es lo que te hace sentir y qué es lo que te hace pensar estas cosas que estás experimentando ahora, ¿no? Y un gran poder que tú te das a ti mismo, o más bien que tú tienes a ti mismo, nomás es cuestión de darte cuenta de que tú te lo puedes dar a ti mismo, que tú lo tienes, es el poder como de que darte cuenta de cómo o por qué estás haciendo o estás experimentando las cosas que estás experimentando, ¿me explico? O sea, si tú sientes que estás sufriendo, si tú sientes que estás feliz o si tú sientes que estás enojado, entonces, ¿cuáles son las lecciones que te estás enseñando con estas experiencias que estás viviendo? Ese es mi punto real con este video. ¿Cuáles son las experiencias que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de cada cosa que estás viviendo? ¿Y por qué lo estás aprendiendo? O sea, ¿por qué si tú te sientes triste o te sientes con miseria, te sientes deprimido? ¿Por qué te sientes deprimido? Y no me refiero a nivel científico de químico, ¿no? De que, pues es que es una reacción química de mi cerebro, que... No, no, no me refiero a eso, me refiero a que, ¿por qué quieres sentir esta tristeza? ¿Por qué quieres sentir esta experiencia de estar triste? Porque las emociones son algo que cuando eres consciente de tus emociones, tú puedes empezar a dictar cuáles emociones quieres sentir ante los situaciones y los eventos que están sucediendo. A qué me refiero con esto? Hay dos maneras de ver el mundo, desde adentro o desde afuera. Digo, hay muchas maneras, ¿no? Pero en la cual percibimos nosotros como seres individuales, y ahorita hablamos más de eso, hay dos maneras principales. Y si tú percibes desde afuera, por ejemplo, es que estas personas dicen esto de mí, o me observan de esta manera, o piensan esto de mí, o se sienten de esta manera por esto que yo estoy haciendo, quiere decir que estás dejando que tu afuera dicte lo que tú eres y lo que tú estás experimentando, en vez de decir desde tu adentro, ok, ¿qué es lo que yo quiero sentir con estas cosas que estoy viviendo? Y ahí es cuando quiero explicar a lo que me refiero, ¿no? O sea, tú puedes tomar algo que alguien te dice como algo negativo o simplemente lo puedes tomar como palabras, ¿no? Y cuando eres consciente empiezas a ser consciente de muchas cosas al mismo tiempo. O sea, es como cuando abres una puerta o cuando abres una válvula de la llave, por ejemplo, y empieza a salir chorros y chorros de agua, es lo mismo, ¿no? El conocimiento empieza a llegar a ti y lo que me refiero es que cuando tú eres consciente de que tú reaccionas como tú quieres reaccionar ante el afuera, tú empiezas a tomar pasos que tú quieres tomar. O sea, cada vivencia y cada experiencia lo haces desde, desde tu ser y porque tú lo quieres hacer y no porque el afuera te esté influenciando de cualquier manera, ¿no? Y entonces eso es algo bien bonito porque al final de cuentas te empiezas a dar cuenta cuando eres consciente y a lo que quiero decir es con esto de que tú empiezas como cuando se abre la llave, ¿no?
tú empiezas a decir, bueno, ¿qué son las palabras realmente? Al final de cuentas las palabras son simplemente parte de un idioma, ¿no? Y lo que es un idioma es una serie de sonidos y vibraciones que creamos generalmente o símbolos, ¿no? Que creamos con la boca, con la garganta, con las manos, ¿no? O sea, símbolos y palabras y vibraciones que creamos para poder compartir información. Y cuando tú eres consciente de esto, a ese nivel, empiezas a ser consciente de todo en tu vida, ¿no? Y de dónde provienen todas las diferentes cosas que estás viviendo, ¿no? No solo el idioma, sino las palabras, los sentimientos, los pensamientos, de dónde viene cada una de estas cosas, de dónde vienen tus sentimientos, de dónde vienen tus pensamientos y por qué estás utilizándolos en este momento para poder existir y qué tipo de lecciones y qué tipo de vivencias quieres aprender. Y otra cosa que yo he dicho y lo voy a seguir diciendo es que tienes una oportunidad y no me refiero a tu vida o lo que tú consideras que es tu vida, me refiero a este momento, ahorita mismo, en lo que estás escuchando esto, tú tienes la oportunidad de escribir tu historia como tú lo quieras hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te das el valor de vivir tu vida como tú lo quieras vivir, es un gran, como, digamos, una gran vibración de cariño y de amor que te das cuenta que tú estás realmente poniendo en el mundo. Porque incluso el sufrir y incluso el sentirte enojado son cosas que tienes que aprender a vivir, ¿no? Y va a llegar un punto en el cual tú te vas a decir, ya no quiero estar en este enojo, en esta tristeza. Y ahí es cuando te digas, ya es suficiente. A partir de eso, todo lo demás, todo lo que sigue va a ser pura felicidad y pura positividad. Porque hay muchas personas que cuando juego League of Legends me dicen, es que deja de ser tan positivo o deja de ver las cosas así. Y, o cómo le haces para ser tan positivo, ¿no? O cómo le haces para no enojarte en estas situaciones. Y es por eso, porque tú decides de que, ok, no necesito enojarme, no necesito reaccionar ante esta situación de esta manera, sino yo estoy eligiendo cómo quiero vivirlo y cómo quiero reaccionar. Y ese es mi punto al final de cuentas, ¿no? Muchas cosas van a suceder, muchas cosas colectivamente, ¿no? A nivel sociedad y planetario van a empezar a suceder, pero eso no es lo importante porque el cambio real va a provenir de ti mismo y de tu adentro y de cómo quieras tú empezar a ver el mundo y ese tipo de cambio que tú hagas dentro de ti es el tipo de cambio que vas a empezar a ver en el mundo. Y ese es el gran punto que quiero decirme y que quiero decirte el día de hoy. Que el cambio de afuera no proviene de las revoluciones, no proviene de la violencia, no proviene de ese tipo de cosas. Proviene primero de ti mismo y cómo quieras tú empezar a ver el mundo. Y es algo muy cierto que dicen en ciertos círculos místicos o espirituales que todo es un espejo, todo es un reflejo de ti mismo. O sea, porque cuando tú ves algo, cuando tú ves a las personas y empiezas a decir, o empiezas a juzgar, ¿no? Y empiezas a decir, es que esta persona es bien enojona, o esta persona me cae mal por esto, o esta persona, este sabor no me gusta por esto, ¿no? O este tipo de música no me gusta por esta razón, empiezas a darte cuenta que todo eso lo tienes dentro de ti, y que todo ese no me gusta y ese juicio proviene dentro de ti mismo. Porque al final de cuentas, si alguien es de cierta manera, entonces es la experiencia que ellos están viviendo y no tiene nada que ver. Y eso es lo que me refería con que íbamos a ver lo de la experiencia individual, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos un colectivo y todos somos lo mismo, pero uno de los grandes regalos que tenemos en esta realidad que compartimos es que cada perspectiva y cada punto de vista es único. Entonces, si alguien ve algo diferente a ti, pues es su manera de hacerlo. Y si ellos lo quieren ver negativo o ellos lo quieren ver malo, entonces eso refleja sobre ellos y no refleja sobre ti. Porque al final de cuentas tú vas a reflejar lo que tú quieras ver en el mundo. Entonces, si tú ves a alguien que está enojado o así y simplemente te lo tomas como, o sea, te tomas ese enojo y lo absorbes, lo que vas a hacer es simplemente contribuir a ese enojo, a compartir ese enojo alrededor. Pero si tú ves esto y empiezas a darte cuenta de que, ok, ¿cuál es la raíz del enojo de esta persona o de la tristeza de esta persona, ¿no?
y empiezas a ser empático y simpatético con las situaciones que están viviendo los demás, entonces puedes entender a los demás mejor y al mismo tiempo puedes entenderte mucho mejor a ti mismo también. ¿No? De dónde provienen todas las emociones en general, ¿no? Y cómo las situaciones, cada situación diferente puede ir formando a una persona diferente, ¿no? E incluso si tú y yo viviéramos la misma situación, a lo mejor lo tomaríamos de diferente desde tu punto de vista y desde el mismo y desde el mío, ¿no? A pesar de que es la misma situación, pero simplemente por el hecho de querer experimentarlo o aprender algo diferente de la misma situación, por eso lo proyectamos de esta manera, ¿no? Entonces eso es lo que quiero decir, ¿no? Y también lo he dicho muchas veces y es algo que por ahí recibí, es una información que recibí en otro lado de mis experiencias, es cuando alguien está muy enojado o está muy triste y lo comparte con los demás, de una manera negativa, digamos, o sea, estás enojado y explotas contra alguien y le empiezas a gritar o decir que es un tonto o lo que sea, ¿no? Incluso cosas más fuertes. Tienes que saber que el dolor que están sintiendo esa persona es tan fuerte que no lo pueden aguantar ellos solos. Tienen que compartirlo y tienen que sacarlo porque ellos ya no lo quieren, o sea, y no encontraron una manera de transmutarlo y de cambiarlo a algo positivo, entonces tienen que lanzarlo hacia alguien más. Y a lo mejor te ha pasado incluso a ti, ¿no? Porque a mí me pasaba antes, ¿no? Cuando yo estaba enojado y de repente, ¡pum!, gritaba y me enojaba con alguien y le transmitía esas emociones. Después de un rato, una de dos cosas: o simplemente me calmaba y ya, o sea, como de que, bueno, yo ya me calmé, ¿no? Pero esa persona recibía todo, o me sentía mal al respecto, ¿no? Así como que, wow, no le hubiera gritado a esta persona, pero ya después de que explotaste, ya después de que lo sacaste, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas de ser consciente es mantener esas emociones, sentir e internalizarlo, aunque te duela mantenerlo dentro de ti, internalízalo y di, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Y qué es lo que me quiere enseñar esta emoción? ¿Y por qué la estoy sintiendo en este momento? Y una vez que hagas eso, ¡pum!, va a haber un switch dentro de ti que vas a cambiarlo, lo vas a transmutar y te vas a volver en el maestro de tu propia vida. Y ese es el mensaje que muchos maestros durante la historia han tenido. Al final de cuentas, el poder infinito, el poder de Dios o el poder como tú lo quieras ver, está dentro de ti, ¿no? Y si eres religioso, porque Dios está dentro de ti. Y si no eres religioso, si eres más como metafísico o más científico o más místico, el poder lo haces tú. Y todo es como tú reacciones y como tú quieras actuar y como tú quieras sentirte y como tú quieras pensar del mundo. Y no tiene nada que ver con todas las cosas que te han enseñado en el pasado. Entonces, ese es mi mensaje el día de hoy y yo no te, como siempre lo voy a repetir, yo no te voy a decir cómo sentirte cuál es el camino correcto, ni siquiera te estoy diciendo que esto que te estoy diciendo es lo correcto para ti, pero te estoy diciendo cuál ha sido mi proceso para sanarme y para darme cuenta de que la vida realmente es muy, pero muy, muy maravillosa y es un regalo que todos tenemos aquí para compartir. Y este ha sido mi proceso y por eso quiero compartirlo porque a mí me ha funcionado mucho y tal vez estas palabras, tal vez no has llegado a este punto del video, a lo mejor ya muchas personas ya le pusieron pausa y no les importa porque no es el momento de aprenderlo, pero si tú ya llegaste a esta parte del video, quiero agradecerte y quiero darte un fuerte abrazo electrónico y también un abrazo físico, o sea, quiero que lo sientas porque estas palabras al final de cuentas son mi manera de abrazarte, ¿no? Con buena energía y con buena vibra. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.